Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad organizada por el equipo de investigación del Yacimiento de las Ollas en colaboración con el MUPA y Mujeres con los pies en la tierra, por ocasión del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En esta actividad vamos a ver qué es la paleontología con perspectiva de género y algunas de las grandes investigadoras de los principales yacimientos españoles. Y posteriormente hablaremos de algunos detalles sobre el yacimiento paleontológico de las Ollas, situado en la provincia de Cuenca, en el cual trabajamos. Hola, yo soy Lara y lo primero que vamos a hacer es hablar de la paleontología como ciencia compartida. ¿Por qué la consideramos así? Pues es que la paleontología comparte conceptos y fundamentos con otras dos ciencias. Por un lado tendríamos la geología, que se encarga del estudio de la Tierra, y por otro lado también estaría la biología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la vida. Así, paleontología se definiría como la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles. Y los fósiles serían los restos o señales de la actividad de los organismos en el pasado. Es decir, podrían ser tanto restos directos como los esqueletos o como este cráneo de Concavenator corcovatus que veis aquí, o podrían ser también rastros de huellas, madrigueras y en general cualquier resto que nos indique cómo era la actividad de estos organismos en el pasado. ¿Qué estudia la paleontología? Bueno, pues lo primero que se nos puede venir a la cabeza son esos grandes huesos de dinosaurio o esqueletos, pero la paleontología abarca mucho más. La paleontología estudia los seres vivos del pasado, con lo cual si encontramos por ejemplo un helecho fósil o algas u otro tipo de plantas, eso también lo estudia la paleontología. También estudia por ejemplo animales como insectos, peces, amonites, trilobites, pájaros, lagartos, etc. Pero una cosa que sí que no va a estudiar la paleontología son los restos de civilizaciones humanas antiguas. Por mucho que estos a veces se encuentren también enterrados, estos restos son estudiados por otra disciplina, que es la arqueología. ¿Y cómo se forman los fósiles? Bueno, pues empezamos con un organismo que muere hace millones de años y ese cadáver queda acumulado. Empieza a descomponerse, es decir, las partes blandas se van eliminando, la piel, los músculos, los órganos, y poco a poco sobre este cadáver empiezan a depositarse sedimentos. Sedimentos como arenas, limos, arcillas, y estos sedimentos poco a poco se van compactando hasta que forman la roca sedimentaria, que es la roca en la que vamos a encontrar estos fósiles. Por los propios procesos de la Tierra, según siguen pasando millones de años, estos fósiles pueden emerger a la superficie, erosionarse esa capa superior o por las propias excavaciones desenterrarse, y entonces podríamos estudiar estos fósiles. ¿Todos los fósiles aparecen incluidos en esta roca sedimentaria? Bueno, pues por lo general sí, pero existen algunos casos particulares, como por ejemplo el ámbar. El ámbar es resina fosilizada, es decir, tiene un origen vegetal, procede de plantas que han exudado esa resina y dentro de ella podemos encontrar restos de otras plantas, de insectos o incluso en algunas ocasiones restos de pequeños vertebrados. Para ayudar a transmitir esta interpretación de los fósiles y de su entorno, la paleontología puede servirse de otras disciplinas como es el arte. Por ejemplo, si nos imaginamos las Ollas, si lo habéis visto o si en algún momento queréis ir por allí durante las jornadas de puertas abiertas, veréis que se parece a la fotografía que veis aquí a la izquierda, es decir, un montón de calizas laminadas. Pero si nos decimos que esto era un humedal subtropical en el pasado, a lo mejor nos es un poco difícil imaginárnoslo. Sin embargo, gracias a las reconstrucciones paleoartísticas, como la que veis abajo a la derecha, se nos hace más fácil vislumbrar este humedal subtropical con charcas separadas por islas de vegetación. También para interpretar los fósiles, si por ejemplo os enseñamos el fósil del pterosaurio europejara, es más fácil imaginarnos cómo era este reptil volador gracias a esta reconstrucción artística realizada por el paleoilustrador Óscar San Isidro. También la paleontología se beneficia del avance de las nuevas tecnologías
Y, por ejemplo, podemos llegar a obtener imágenes de alta resolución de la superficie de los fósiles gracias a la microscopía electrónica, o también podemos realizar reconstrucciones tridimensionales del interior del fósil gracias a los escáneres CT, que son muy similares a las técnicas de escaneo médico de TAC. Mediante estas imágenes se puede obtener estos modelos 3D de alta fidelidad en los cuales podemos observar estructuras del fósil sin dañarlo. Por ejemplo, en esta imagen que veis aquí sería el tronco del helecho Beisselia reticulata, y en rojo se pueden ver incluso partes del sistema vascular de esta planta. Los inicios de la paleontología como disciplina científica se remontan a los siglos XVII y XVIII. Muchos investigadores, sus aportaciones fueron los que asentaron las bases de esta disciplina científica, pero vamos a destacar dos de ellos. El primero, Jules Cuvier, que fue un naturalista francés que fue de los primeros en dar la idea de que los dinosaurios se extinguieron por una catástrofe natural, y además fue uno de los principales impulsores de la anatomía comparada, es decir, del estudio de las diferencias y las semejanzas entre las distintas partes de los organismos y así reconstruir el parentesco evolutivo entre ellos. Otro de los investigadores más importantes dentro de estos inicios fue William Buckland, el cual fue un geólogo y naturalista inglés que fue el primero en hacer una descripción completa de un dinosaurio, al cual denominó Megalosaurus, y que significa literalmente gran lagarto. A la izquierda podréis ver también la primera reconstrucción paleoartística que se realizó, en este caso de una escena del Jurásico, realizada por Henry de la Becque en 1830, y esta reconstrucción se basó en los fósiles encontrados por la paleontóloga Mary Anning. Esta paleontóloga en su época no fue reconocida por sus logros y sin embargo ha sido posteriormente cuando se ha puesto en valor esos descubrimientos y lo importantes de sus aportaciones para el avance de estos primeros pasos de la paleontología. Moviéndonos a épocas más actuales, a referentes más actuales, en concreto de la paleontología en España, primero tenemos a Juan Luis Arzuaga. Es el director del Museo de la Evolución Humana de Burgos y es conocido por sus investigaciones en Atapuerca. Este yacimiento ha dado grandes descubrimientos que nos ha permitido conocer más sobre el origen y la evolución humana y en la relación con otros homínidos con los que estamos emparentados. También tendríamos a José Luis Sanz, que aparte de haber sido muy importante en los descubrimientos del yacimiento de las Ollas, sus investigaciones han aportado grandes avances en la investigación de dinosaurios y de las aves del Cretácico. Y si nos remontamos a la historia de la Tierra durante el Cámbrico, tendríamos a Samuel Zamora estudiando estas primeras formas animales que habitaron la Tierra. Y hemos hablado de que vamos a tratar la paleontología con perspectiva de género, pero casi no hemos nombrado paleontólogas. ¿Dónde están las paleontólogas? ¿Acaso no han hecho grandes avances? Pues por supuesto que sí, de hecho hay grandes referentes tanto a nivel mundial como en España. De hecho vamos a ver algunas de ellas. Primero de todo tendríamos a Asunción Linares. Esta investigadora obtuvo la cátedra de paleontología por la Universidad de Granada en 1961, siendo la primera mujer en obtener la cátedra, que es uno de los mayores reconocimientos dentro de la docencia universitaria, en una facultad de ciencias. Esto fue solo hace 60 años. Además, participó muy activamente en la introducción de la paleontología en nuestro país y estudió gran cantidad de ammonoideos, de distintas especies de amonites del Jurásico por distintos yacimientos de nuestro país. Ángela Delgado Buscalioni es la actual directora del yacimiento de las Ollas y ha hecho grandes avances en las investigaciones dentro de este yacimiento para reconstruir este ecosistema del Cretácico, sobre evolución de cocodrilos y sus ancestros y además sobre morfología teórica y macroevolución.
Ha participado en la descripción de multitud de especies fósiles, tanto de dinosaurios, cocodrilos, algunas de las primeras aves, y además sobre el mamífero excepcional Spinolestes senarthrosus, del cual os hablaremos un poco más en detalle más adelante. Lourdes Casanovas es la coautora del primer dinosaurio descrito en España, Aragosaurus, el cual es un saurópodo que se encontró en la provincia de Teruel. Introdujo el estudio de las huellas fósiles, de estos rastros que nos da tanta información sobre cómo vivían los organismos del pasado, y está reconocida mundialmente por su estudio de los mamíferos del Eoceno y los dinosaurios ibéricos. Nieves López Martínez modernizó los estudios de paleontología en España y siempre estuvo muy implicada en los programas de innovación docente, asegurándose de que los contenidos sobre paleontología fueran los más accesibles posible para sus alumnos. Además, está reconocida mundialmente por sus investigaciones con pequeños mamíferos y sobre la extinción de los dinosaurios. Laura y Soledad Domingo, además de mellizas, son dos investigadoras muy reconocidas, de hecho han sido premiadas con los proyectos de National Geographic, los cuales son unos premios muy prestigiosos en el mundo de la investigación. Introdujeron multitud de técnicas novedosas en paleontología, como es el análisis de isótopos estables, y ello les ha permitido indagar en un montón de campos, como por ejemplo la paleoecología, la paleoclimatología, el estudio de los procesos de fosilización y la formación de yacimientos. Por último, y no menos importante, tendríamos a María Martiñón Torres, la cual es directora del Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana, el cual es uno de los centros más importantes a nivel mundial dentro de estos estudios. Es una de las directoras científicas de Atapuerca, de este yacimiento de Burgos, donde se han encontrado tantos hallazgos que han permitido conocer mejor el origen y la evolución de la especie humana. Y además es experta en paleobiología de homínidos y ha participado en multitud de descubrimientos sobre la historia evolutiva humana por todo el mundo. Bueno, y en esta segunda parte de la charla vamos a comentaros ahora qué es el yacimiento de las Ollas. Hola, yo soy Carla y vamos a ver el yacimiento de las Ollas. El yacimiento de las Ollas fue descubierto hace más de 30 años, en la Serranía de Cuenca, a solo 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Ha sido interpretado como un sistema de humedales sin influencia marina en un ambiente subtropical con variación estacional. Esto quiere decir que había periodos más secos y periodos más húmedos, como tratan de representar las paleoilustraciones que encontramos en la diapositiva. Se estima que las Ollas tienen una edad aproximada de unos 129 millones de años, lo que las sitúa en el Cretácico, en concreto en el Cretácico inferior. Por ello os planteo una pregunta. ¿Cómo puede ser, si el ecosistema de las Ollas existió hace 129 millones de años, que aún en la actualidad sigan existiendo restos de la actividad biológica de los organismos que componen este ecosistema? Esta pregunta tiene una sencilla respuesta. Hemos dicho que las Ollas era un sistema de humedales, es decir, un conjunto de charcas separadas por islas de vegetación. Pues bien, en el fondo de estas charcas estaban los tapetes microbianos. Lara os ha explicado anteriormente cómo es un proceso de fosilización de forma generalizada. En las Ollas ocurre un caso excepcional, y es que cuando los organismos mueren, primero son recubiertos por estos tapetes microbianos, que lo que hacen es facilitar que se preserven partes que normalmente no suelen fosilizar. Un ejemplo claro de esta preservación excepcional es el fósil de mamífero Spinolestes. Y decimos que es excepcional no solo porque tenga el esqueleto casi completo, sino porque también se preservan partes de la piel y el pelo, incluso se pueden ver también los árboles bronquiales. Todos los fósiles del yacimiento paleontológico de las Ollas se encuentran en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, situados también en Cuenca. Por ello os animamos a que visitéis la colección. Una vez hemos visto las características generales de las Ollas, ¿qué os parece si seguimos viendo algunos de los organismos que poblaban este ecosistema? Hemos decidido dividirlo en medio subaéreo y medio acuático. Comenzando por el medio subaéreo, vamos a ir señalando algunos de los organismos que se muestran en esta paleoilustración. Comenzamos por las coníferas. Coníferas como Phrenolopsis son relativamente abundantes en las Ollas.
Solían estar ampliamente distribuidas en el hemisferio norte del Cretácico y en la actualidad no se encuentra ya que se extinguen a finales del Cretácico. En las ollas las encontramos no como esa gran forma de coníferas, sino como partes de las hojas que se suelen preservar y que estarían formando las copas de los árboles. Otra de las plantas más comunes es el helecho Vexellia reticulata. Estudios recientes sobre los frondes, que son las hojas que forman esos helechos, y sobre las pínulas, que son las pequeñas hojitas que formarían cada uno de los frondes, han podido determinar cuál era la morfología de este helecho y también poder describir cómo era su patrón de crecimiento. Otro de los organismos más importantes es Pelecanimimus polydon. Este dinosaurio es en concreto un ornitomimosaurio que podía alcanzar los 2 o 2,5 metros. Y la preservación excepcional de su cráneo, siendo uno de los mejores cráneos de dinosaurio no avianos preservados en el registro fósil, han permitido a diversos autores discutir cómo era su tipo de alimentación. Algunos proponen que era herbívoro y otros incluso se aventuran a decir que también podría comer insectos, pequeños invertebrados, pequeñas lagartijas. Otro de los organismos más importantes de las ollas es Oyasemys jimenensis. Fue de gran importancia el descubrimiento de ejemplares completos y articulados de estas tortugas. Cuando nos referimos a completos y articulados, queremos decir que presentan todas sus partes y que éstas se encuentran en conexión anatómica, dándonos una idea muy real de cómo sería este organismo en vida. El encontrar esqueletos completos y articulados de Oyasemys jimenensis fue de gran ayuda para poder entender algunas características claves de la familia a la que pertenece, ya que hasta ahora solo estaba definida por pequeños fragmentos del caparazón o del esqueleto. Y por último, queríamos mencionar en esta ilustración a uno de los organismos probablemente más famosos de las ollas, Concavenator corcovatus. Seguro que muchos de vosotros conocéis a este dinosaurio caracterizado por esa joroba que presenta en la parte dorsal. Concavenator es un ejemplo excepcional del gran estado de preservación que encontramos en los organismos de las ollas, gracias a la presencia de, por ejemplo, pequeñas escamitas en la base de la cola o marcas en el antebrazo que podrían estar indicando zonas de inserción de protoplumas como las que se muestran en la imagen. El siguiente medio del que os vamos a hablar es el medio subacuático, en un ambiente húmedo. Vamos a mencionar, igual que antes, algunos de los organismos que aparecen en la paleoilustración. Comenzamos por los celacantos. Los celacantos, aunque no son muy abundantes en el registro de las ollas, sí que son de vital importancia, ya que suponen el primer registro fósil de celacanto en un ambiente no marino en el Cretácico. Otro de los organismos que queríamos destacar era Arrubiesictis gregaris. En él no solo hemos podido identificar que se trata de un teleostio, sino también hemos podido diferenciar entre machos y hembras. Cuando una especie presenta características que permiten diferenciar entre machos y hembras, decimos que esta especie presenta dimorfismo sexual. Otro de los organismos más comunes del yacimiento de las ollas es Telclosia martineri. Este pariente de las gambas sería un buen nadador que además utilizaría las algas como zona de protección. Y por último, en esta ilustración vamos a mencionar a Mosechia vidali. Mosechia vidali representa el registro más antiguo de un angiosperma, es decir, de una planta con flor. Y diréis, ¿y dónde están las flores? Bueno, al contrario que las angiospermas que podéis ver en la actualidad, estas flores eran mucho más pequeñas y discretas. Son las flores que acompañamos en la ilustración que se encuentra al lado del fósil. Y por último presentamos el medio subacuático seco. En él también vamos a ir distinguiendo algunos de los animales que aparecen en la imagen. En el campo muchas veces nos encontramos con lo que nosotros denominamos mortalidades en masa. Una mortalidad en masa es un evento repentino de muerte que afecta a un grupo de individuos. Podéis ver en la imagen una mortalidad en masa de teleostios, que suelen ser las más comunes en el yacimiento. Hay diferentes hipótesis sobre por qué ocurren, pero las últimas apuntan a que las mortalidades en masa de teleostios se podrían producir por eventos repentinos de anoxia, que esto es que disminuye la concentración de oxígeno en el agua, o incluso por la secreción de sustancias tóxicas por parte de las algas que viven también en los mismos lagos. Otro de los organismos más comunes es Austropotamobius. Austropotamobius también era un pariente lejano de los cangrejos, y es que, como podéis ver en la imagen, presenta una morfología muy parecida incluso a los cangrejos de río que existen en la actualidad. Austropotamobius es un claro ejemplo de cómo un organismo puede encontrarse en gran abundancia de individuos, pero en baja diversidad taxonómica, porque hay muchos individuos,
pero todos pertenecen a la misma especie, Austropotamobius silopysi. Otro de los organismos más comunes son las carófitas. Las carófitas son algas con un tallo mineralizado, que se encuentran relativamente abundantes en algunas partes o épocas del yacimiento de las Hoyas. Eran de vital importancia porque pueden servir tanto de alimento como de protección para algunos organismos. Seguimos con los ostrácodos. Los ostrácodos, que al contrario de lo que puede aparecer en la imagen fósil que se encuentra en la diapositiva, no eran moluscos sino crustáceos. Son de vital importancia cuando los encontramos en el campo, ya que nos aportan información crucial para entender los compuestos y las condiciones físico-químicas en las que vivían. Nos dicen si son de agua dulce o agua salada, y las Hoyas siempre eran de agua dulce. Nos dicen si vivían en aguas emergentes o en aguas permanentes. Siguiendo, y ya por último, os comentaremos que de todo el registro fósil los insectos son el grupo más abundante. De todos ellos hemos querido mencionar a Hilerdagonfus torcae. Hilerdagonfus torcae presenta de nuevo, como muchos de los organismos que hemos expuesto, una preservación excepcional, y es que se pueden ver a la perfección cómo era la morfología de sus alas. Imaginaos la delicadeza de un ala y lo bien que se consigue preservar, que incluso en una imagen se puede ver. Tan excepcional es la preservación que también podemos ver en ella el patrón de nerviación de las propias alas. Bueno, hemos hecho un repaso sobre algunos de los organismos que viven en el ecosistema de las Hoyas. Sabemos que las Hoyas es un yacimiento emblemático para la paleontología española y para la paleontología mundial. Y esto es gracias a la abundancia de individuos, a la diversidad de organismos y al excelente grado de preservación de estos, lo que ha permitido llevar estudios donde se han descrito el patrón de crecimiento, se ha descrito dimorfismo sexual, se han descrito características que normalmente no fosilizan, como el tejido blando de organismos como espinolestes, a que representábamos antes. Y muchos de ellos son ejemplares completos y articulados, lo que ha permitido esclarecer muchas de las características de los clados a los que estos organismos pertenecen. En definitiva, nuestro trabajo como paleontólogos y paleontólogas comienza en el campo, excavando y sacando todos los fósiles que después son estudiados para determinar las características morfológicas, su patrón de locomoción, su tipo de alimentación, y así dar una imagen lo más fiel posible a la realidad de cómo eran estos organismos. Pero ahí no acaba nuestro trabajo, tenemos también que intentar determinar cómo se relacionaban unos con otros para poder pasar del yacimiento de las Hoyas al ecosistema de las Hoyas. Muchas gracias por habernos visto. Os esperamos en el siguiente juego donde podréis demostrar todo lo que habéis aprendido de esta charla. ¡Adiós!